Le damos la bienvenida al doctor Sergio con su ponencia en educación, análisis de competencias ciudadanas como herramientas para fortalecer la convivencia escolar, escenario de paz, sostenibilidad e innovación en la educación en Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos los asistentes, a la parte eh, técnica, docentes que han organizado tan magno evento, extenderle la felicitación por la invitación a este congreso. Hoy nos atañe directamente la socialización de un proyecto de investigación en construcción que fue presentado para la convocatoria de Proyectos Solidarios 2024-1 a Vicerrectoría de Investigaciones. Se titula El análisis de las competencias ciudadanas como herramientas para fortalecer elementos de convivencia escolar, escenarios de paz, sostenibilidad e innovación en la educación en Colombia. ¿Y por qué la necesidad directamente de hablar de este tema o de hacer directamente un análisis sociojurídico sobre la incidencia de estos elementos que hacen parte esencial de nuestros procesos pedagógicos? Siguiente lámina, por favor. Hablar directamente sobre la influencia de las competencias ciudadanas es llevar, analizar herramientas que nos sirvan para poder fortalecer la convivencia escolar, aquellos escenarios donde nosotros hacemos clases, impartimos, socializamos conocimiento, son escenarios por excelencia para generar paz, sostenibilidad, elementos de innovación dentro de los procesos pedagógicos y donde nosotros tenemos una mística o una conclusión general, construir un mejor futuro a través de la educación. Y eso se ha convertido directamente en el objetivo principal de todos nosotros los docentes, de la parte directiva, de la parte administrativa, de los estudiantes y también del Estado. En este caso resulta importante analizar ese papel que cumple ese elemento trascendental que es la cultura de la paz, la formación aquella ciudadana, como que focalizado directamente como un eje principal dentro de la educación que debe orientarse no solamente a los jóvenes, sino también a los niños, para que ellos pues directamente reciban una educación que integre y propenda directamente dentro de esa formación como unos mejores ciudadanos para el futuro y para la paz. Entonces, nosotros debemos delimitar directamente nuestra investigación o debemos establecer un objetivo que debe construir directamente una revisión. Ojo, entiéndase bien, revisar algunos antecedentes de la educación que nos conlleven a focalizar elementos de incidencia de la paz en Colombia, jurisprudencia, doctrina, normatividad, enfatizados o transversalizados al concepto de la cultura ciudadana y los elementos de paz dentro de ese rol de la aplicación de la educación. En este caso, después de que nosotros hemos explorado o hemos delimitado esa conceptualización de lo que nosotros llamamos formación ciudadana y darle la importancia que tienen nuestros procesos de educación, es un elemento primordial y yo le llamaría multidimensional o multidisciplinario, que es clave para los elementos que inciden en el resultado de la transformación social. Nosotros como docentes no podemos pretender que solamente con el conocimiento vamos a transformar vidas, sino también directamente ejecutando y poniendo en práctica todos aquellos elementos que incidan dentro de esos elementos de transformación social. Son elementos directamente de las emociones, situaciones que también son conexas y que nos ayudan a visualizar o a establecer distintos desafíos que enfrenta la educación, en este caso en el contexto para la paz estable y duradera, que es el concepto que nosotros estamos manejando desde la implementación del proceso de la paz con la FARC y el nacimiento de la llamada justicia transicional. El ministerio, ¿qué nos habla en este caso el Ministerio de Educación para poder establecer directamente ese sistema nacional de educación escolar? Y el ejercicio directamente y promoción y protección de los derechos humanos en la educación, en la prevención, óigase bien, de la violencia escolar y de cualquier mecanismo que altere la armonía de los procesos educativos,
son de antesala un reconocimiento y un reto que nos debe llevar a nosotros a establecer esa formación ciudadana, no solamente en derechos, sino también a tener en cuenta ciertos argumentos teóricos, ciertos antecedentes históricos que nos ayuden a delimitar o a contemplar esa conceptualización de lo que es llamado la competencia ciudadana. Es de establecer, obviamente, que cada uno de estos elementos debe ayudarnos no solamente a limitar esa convivencia escolar, a dar esos elementos, sino también que nos conlleve a delimitar una prevención de situaciones sustitutivas y sistemáticas de agresión que se logren presentar dentro del aula de clases, y también directamente que incidan sobre los estudiantes a desarrollar algunos elementos de habilidades que permitan una adecuada o que garanticen una adecuada directamente convivencia en los ambientes escolares y universitarios. Para ello, nosotros también tenemos que resaltar un papel preponderante que tienen no solamente los docentes y los estudiantes, sino también la parte administrativa al momento de establecer un objetivo a través de la identificación de una realidad e interpretar directamente en tiempo, modo y lugar aquellas acciones que nos conlleven directamente a identificar situaciones que pongan en vulnerabilidad los derechos de los estudiantes y también de la parte administrativa de nuestras instituciones de educación superior. En este caso, el maestro Manuel Díaz Díaz en el año 2006 nos establecía que aquellas prácticas pedagógicas como actividad diaria del docente es desarrollar escenarios de paz y espacios necesarios que orienten a esa formación en la práctica pedagógica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los docentes también estamos obligados a implementar esos procesos necesarios para que ayuden a delimitar o a conceptualizar el conocimiento de esas competencias ciudadanas. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros no solamente estamos formando profesionales, también estamos formando a través de la práctica pedagógica seres humanos para convivir en sociedad y que a través del conocimiento ese ser humano practique o realice investigación, estructure proyectos, publique artículos científicos con el fin de solucionar problemas que aquejan a la sociedad. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene directamente el conocimiento de esa práctica pedagógica y sobre todo en el sentido en que debe establecerse canales y herramientas necesarias que ayuden a la circulación o retroalimentación de esos mensajes. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través de la enseñanza, a través de la comunicación, a través del intercambio pedagógico y de la internacionalización directamente de esas secuencias de aprendizaje. Le damos al estudiante esos criterios básicos de interpretación de situaciones y procedimientos de estrategia para poder, en este caso, identificar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que logren poner en vulnerabilidad la armonía dentro de la interacción escolar y universitaria. Mejorar directamente la interacción y canales de comunicación entre padres de familia, Estado, familia, comunidad y personal administrativo y docente dentro de un ejercicio integral de pensamiento como un sujeto preponderante integral que es la protección de los derechos de los niños y de nuestros adolescentes que se encuentran en las aulas de clase. Entonces, allí en la investigación nosotros podemos interpretar o podemos encontrar distintas incidencias que logren implicar directamente ese desarrollo de esas competencias ciudadanas que son integrales. En este caso, esos elementos de orientación hacia la acción y que deben tener en cuenta esa descripción de estándares y competencias que nos establece el Ministerio de Educación Nacional, que en el año 2006 nos busca brindar elementos de formación para posibilitar aquel ejercicio de avance y de desarrollo de ciertas competencias ciudadanas con el objetivo de que aprendan a identificar, aprendan a comunicar y aprendan a expresar con su propia voz las experiencias que hagan responsable directamente de las decisiones y acciones de los actores o sujetos intervinientes en los procesos pedagógicos. Por eso es necesario establecer de manera siguiente que la convivencia en paz,
el respeto por la participación, la responsabilidad democrática que nos los establece nuestra Carta Magna en nuestro Estado Social de Derecho, el respeto a la pluralidad, a la identidad y a la valoración distintamente de esas, yo le llamaría de esas distintas ideologías o posiciones culturales y políticas que nos podemos encontrar directamente asociadas en nuestras aulas de clase. Entonces, el favorecimiento que nosotros podemos encontrar temáticamente dentro de esos principios éticos y políticos son un concepto que nos debe llevar a la síntesis de esa evolución y transformación social en la cual se encuentra nuestra comunidad, en este caso sectorizada o focalizada a través de la Corporación Universitaria Remington Seccional Montería en el programa de Derecho. Aquella evolución histórica en la cual nosotros podemos delimitar nos puede llevar a articular prácticamente o a establecer esos elementos que logran incidir dentro de la vida pública de los ciudadanos, que son una materia tanto formal como sustancial y también social, que nos ayuda directamente a establecer valores, a identificar valores y circunstancias para cultivar condiciones que nos ayuden a delimitar esa preparación directamente de ese sujeto, de ese estudiante, el cual directamente va a salir en muy poco tiempo al ejercicio de su práctica y debe tener unas herramientas necesarias para poder transmitir su conocimiento y de que ese éxito profesional vaya de la mano de acuerdo con ese compromiso de responsabilidad social que tienen cada uno de los profesionales de las ciencias sociales, en este caso del programa de Derecho de la Seccional Montería. En muchas veces también nos hemos encontrado al excelentísimo pedagogo y político que yo le llamo de una alta incidencia, el doctor Antanas Mockus, que en el año 2004, y abro comillas, nos habla de una frase muy célebre para nosotros los educadores. La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. Y miren esa importancia y esa focalización integral del proceso de aprendizaje, no solamente con el elemento de transmitir conocimiento, sino de generar herramientas que ayuden a dinamizar la formación de un ciudadano integral que está en un aula de clase. Entonces, ese autor, el doctor Antanas Mockus, ¿qué nos quiso decir con esto? Que existen, que la persona, el profesional, debe requerir, debe aprender, debe tener o poseer una serie de habilidades que debe propender, en este caso, distinguir en cada uno de los contextos donde él se desarrolla, en su ambiente familiar, en su ambiente social, en su ambiente político, cultural, todos los ambientes en este caso que los ayuden a determinar una relación directamente con el Estado y que deba cumplir de antemano una norma específica de un Estado, de Estado social de derecho y que ejerza plena ciudadanía en sus derechos civiles y políticos. Miren la importancia que tiene eso dentro del ejercicio de las regularizaciones para poder lograr una identidad de ciudadanía. Para nosotros, obviamente, esta circunstancia dentro de este proyecto de investigación es muy acuciosa y es muy minuciosa, porque nosotros somos los primeros en este momento, como elementos primordiales de transmisión del conocimiento, lo que vamos a medir el termómetro directamente en la implementación de esas herramientas pedagógicas en nuestras aulas de clase. Me dirán mucho, pero ¿qué necesidad hay si yo doy una clase de cálculo diferencial? ¿Será que es necesario implementar directamente esas competencias ciudadanas o esas habilidades sociales a mis alumnos o a mis estudiantes en el aula de clase? O directamente el docente que está dictando, en mi caso, metodología de la investigación o argumentación jurídica, es necesario implementar o tener un componente dentro del plan curricular que ayude a regularizar o a estandarizar directamente la identificación de esas competencias. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para dónde? ¿Con qué fin? Es la primera incidencia o la primera pregunta que nos hacemos como docentes. Entonces, la transformación social, la evolución histórica en la cual se encuentra sometida
tanto social, jurídica y política del país, nos obliga, no tanto como una responsabilidad dentro de nuestro plan académico de responsabilidad, sino como una responsabilidad social como profesionales y ciudadanos competentes para vivir en sociedad. Entonces, ese ejercicio necesario nos debe ayudar a establecer una presunción o una pregunta problema, un planteamiento problemático. ¿Qué tipos de competencias ciudadanas se necesitan para desarrollar o qué necesidad de identificación de esas competencias ciudadanas tienen que tener los docentes en el contexto universitario? ¿Con el fin de qué? De promover la convivencia y la inclusión universitaria de los jóvenes pertenecientes al programa de Derecho de la Corporación Universitaria Remington Seccional Montería. Entonces, para esa pregunta problema, pude abordar o pude darme cuenta, obviamente dentro de este proyecto que se encuentra en construcción, me perdonarán de pronto algunas imprecisiones que pueda tener dentro de la socialización del mismo. La identificación de esas problemáticas es necesario afrontarlas de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos, a los flagelos que vivimos en sociedad. El alcoholismo, situaciones de violencia, drogadicción, situaciones de conflicto, violencia intrafamiliar que logren incidir directamente dentro de las emociones de nuestros estudiantes. Y qué tan compleja o qué elementos de esa situación tan compleja logren incidir en el desempeño escolar o en el deterioro mismo de su contemplación espiritual, que también es esa otra parte inmaterial que nosotros no conocemos como seres humanos. Hablamos de lo espiritual, pero no lo vemos, no lo sentimos con nuestros limitados órganos directamente, porque el ser humano está en constante evolución. Entonces, ese desarrollo directamente social y humano que nos exige directamente evidenciar desde situaciones tempranas esas situaciones que pueden incidir dentro de la armonía en sociedad y sobre todo en el aula de clase. Entonces, ese ánimo participativo nos debe llevar a nosotros a establecer directamente las distintas formas, cómo vamos a abordar las problemáticas en las cuales nosotros hemos estandarizado o encontrado a través de estandarizadas en el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2006, que deben constituirse como ciertas propuestas que deben llevar o incidir en la construcción de comunidades mucho más pacíficas, mucho más democráticas, participativas, incluyentes y sobre todo el elemento de justicia, que es un elemento bastante difícil de lo que llamamos nosotros justicia. Para uno justicia es directamente algo totalmente diferencial de cómo lo manejamos nosotros los abogados. Darle a cada quien lo que se merece. ¿Y qué es darle a cada quien lo que se merece? Entonces, esa equivalencia y esas diferencias pueden llevarnos a situaciones de deshumanización, nos puede llevar a situaciones de una problemática sistemática frecuente y concurrente, incluso que puede conllevar a conflictos que nos pueden incidir en el desmejoramiento directamente de la prestación de un servicio esencial que es el derecho a la educación de calidad. Entonces, en la corporación universitaria, focalizando en nuestro contexto universitario, en la corporación universitaria Remington no es ajena a esos problemas de desmejoramiento de la persona humana, sobre todo en situaciones especiales de los factores que inciden en elementos sistemáticos de agresividad, de violencia intrafamiliar, de evidencia de diario de hechos, que pueden asumir esas actitudes negativas y que pueden incidir o inciden directamente sobre las emociones. Y que en este sentido nosotros debemos conllevar la identificación de esas problemáticas de carácter de implementación de esas estrategias que nos ayuden a resolver o a implementar mecanismos de resolución de conflictos. Y miren allí la importancia del conocimiento de la resolución de conflictos y de las funciones que tenemos dentro del consultorio jurídico. Entonces, bien, es una forma expedita y legal, jurisprudencial y doctrinal que nosotros tenemos para mediar conflictos, no tanto de origen académico, sino también fortalecimiento, en este caso, de las relaciones entre sí, no solamente dentro del aspecto sancionatorio, sino dentro del aspecto preventivo.
El marco metodológico, la implementación de este proyecto de investigación se logró concretar o precisar dentro de un marco metodológico de investigación, acción y participación. ¿Por qué lo hicimos así? Porque le dimos una preponderancia, una caracterización especial y fundamental a la investigación, porque se hizo con un fin de indagar, de preguntar que sobre la necesidad primero de conceptualizar qué eran las competencias ciudadanas, segundo de establecer una importancia y los estándares básicos de mejoramiento de la convivencia escolar y universitaria. Una acción. ¿Y por qué una acción? Porque se hace indispensable conocer 10, 20, 30, en este caso hablé de 10 técnicas de juegos didácticos para poder implementar la formación de valores y mejoramientos en la convivencia escolar. La participación. ¿Y por qué me hablan de participación? Porque es necesario que esos sujetos intervinientes en los procesos de formación participen e intervengan tanto los docentes como la población estudiantil y el personal administrativo que se selecciona directamente como muestreo. En este caso, también es necesario establecer que la investigación o la investigación de acción y participación es conceptualizada bajo un proceso cuyos los miembros integrantes de un grupo, de una sociedad, de una comunidad, se encuentran con una caracterización de opresión o se encuentran oprimidas. Que en este caso el análisis de esa información nos debe ayudar a establecer o a identificar esos problemas con el propósito de encontrar una solución y promover característicamente a través de las conclusiones y resultados de la investigación unas políticas de transformación social y promoverlas sistemáticamente a través de la identificación de esas implicaciones de carácter ideológico, político, cultural, socioeconómico, que son directamente necesarias para una dominación que sufre esa comunidad que se encuentra oprimida y que no se encuentra dentro de la capacidad de soportar. Aquellos llamados sujetos especiales de protección constitucional. Entonces, bien, muchos autores nos hablan acerca de esas relaciones que se convierten directamente como asimétricas, que no logran establecer esa subordinación o resistencia que tienen esas comunidades directamente de dominación, de restringir el acceso a sus derechos, de propagar sistemáticamente creencias de carácter negativo y que asimismo ese oprimido logre un cierto nivel de conciencia de carácter crítico para poder resistir a los sucesos de tiempo, modo y lugar que logren incidir dentro de su pues, consideración o ámbito o desarrollo social. En consideraciones éticas, ¿qué podemos establecer en este proyecto que se encuentra en construcción? Es trascendental para nosotros tener en claro o tener en cuenta que algunos conceptos claves como la convivencia en paz, los elementos que logren incidir fundamentalmente sobre la comprensión de la investigación o sobre indistintamente esas competencias entendidas o conceptualizadas como el conjunto de conocimientos, de disposiciones, habilidades cognitivas, socioafectivas, sociocomunitarias, relacionadas para facilitar un desempeño de carácter que sea flexible y de sentido que esas actividades dentro de los contextos escolares nos lleve a retar a interpretar un cambio o transformación en la forma en la cual nosotros promovemos o proponemos la socialización del conocimiento. ¿De qué se trata? De buscar personas que tengan una capacidad, no solamente dentro de su formación profesional, sino a través de su experiencia, que puedan usar las capacidades más flexibles para poder enfrentar esos problemas del día a día que aquejan la vida cotidiana y que pueden vulnerar técnicamente nuestros ambientes escolares y universitarios. Aquellos estándares directamente básicos que nos habla el Ministerio de Educación, que son esos criterios de carácter público para establecer unos niveles básicos de calidad de la educación. En ello nosotros debemos tener en cuenta de que muchas regiones del país en este sentido no tienen unos mismos estándares directamente de promoción y de calidad del derecho de educación y que en este caso muchas veces
la misma omisión administrativa o la misma, yo le llamaría dentro del sentido, la misma responsabilidad del Estado no establece directamente un marco normativo vigente, fuerte, claro, para poder establecer esos criterios básicos en las instituciones educativas para diseñar directamente planes curriculares que sean pertinentes dentro de los contextos institucionales, departamentales, nacionales, municipales y distritales. Por ello se hace necesario directamente conocer esos estándares básicos y establecer esa conceptualización de esas competencias ciudadanas, que palabras más y palabras menos son aquellos conjuntos de conocimientos y habilidades que nos lleven directamente a establecer esas circunstancias cognitivas, emocionales, comunicativas, para poder ser articuladas y que posiblemente nos permitan construir una sociedad mucho más democrática, participativa, pluralista y respetuosa de los derechos humanos. En ello, directamente nosotros podemos ofrecer dentro de esas competencias ciudadanas unas herramientas necesarias con el fin de comprender de manera justa y de manera integral los problemas, con el fin de resolver esas circunstancias que nos puedan aquejar los procesos democráticos y de aprendizaje que nosotros tenemos en nuestras aulas de clase. En este caso, utilicé muchas referencias bibliográficas. Una de las referencias bibliográficas fueron en un 50% de artículos de nuevo conocimientos indexados en el sistema Scopus Q2. Estuve indagando acerca de la Asamblea Nacional Constituyente, en muchos preceptos que nos hablaban dentro de esta conceptualización desde 1991, y también la ley 1620-2013 del año 2013, que nos habla acerca de la estructuración de parámetros emocionales y socioculturales que inciden sobre la contemplación o la identificación de ciertas problemáticas como objeto contractual proteccionista de derechos humanos, en este caso el derecho a la educación como un derecho universal. Entonces doy espacio para las preguntas. Muchas gracias por la invitación y por la atención prestada. Muchas gracias al doctor Sergio por su participación en el Congreso. Para nosotros es muy valioso estos temas y vamos a mirar si en el chat tenemos algunas preguntas o intervenciones de parte de nuestros estudiantes. Bien, Ronaldo Andrés González dice, ¿cuál es el efecto del análisis de competencias ciudadanas en la prevención del acoso escolar y en la de la resolución de conflictos de manera pacífica en el contexto escolar? No le escuchamos, doctor. Perfecto, ¿listo? Ya. Bueno, a Ronald quiero establecer que existen varios mecanismos. Uno de los mecanismos que nosotros tenemos como docentes es oficiar directamente a las entidades públicas competentes para esto. Primero, Fiscalía General de la Nación, para que se formule una denuncia sobre estos hechos punibles que sean materia de investigación. Hay circunstancias en las cuales las competencias ciudadanas o el análisis de esas herramientas no son competentes para abordar este tipo de situaciones presuntamente delictivas. En este caso se encuentran tipificadas en la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. Entonces, sí, nosotros tenemos herramientas para identificar y oficiar directamente a las entidades públicas, en este caso, de acuerdo a el sujeto pasivo de la acción o de la acción punible. En este caso, al ICBF, si estamos con un menor, para que proceda a la protección inmediata y a restablecimiento de derechos. Segundo, a la Fiscalía General de la Nación y a los distintos órganos que intervengan directamente dentro de nuestro contexto educativo. Tenemos que inmediatamente oficiar.
Entonces, la habilidad que nosotros tenemos como docentes es identificar situaciones y poner en conocimiento a las entidades necesarias. ¿Qué nos permite esclarecer a nosotros? Que inmediatamente una situación que se presente de tiempo, modo y lugar, inmediatamente oficial. Es decir, somos el mecanismo por excelencia de comunicación para que se empiece a investigar ese hecho que presumimos directamente un delito. Entonces, allí directamente para temas de acoso, llamemos en este caso situaciones que se presenten bullying, nosotros debemos intervenir directamente dentro de un mecanismo para oficiar, más no como un mecanismo interventor para resolver un problema en el caso tal de que se genere sistemáticamente o se venga generando un daño, porque el daño las herramientas pedagógicas no lo pueden reparar, pero sí podemos establecer unos elementos de prevención del delito. Ahí sí nosotros podemos establecer unos mecanismos de socialización, en este caso, propuestas pedagógicas, talleres donde las personas puedan identificar situaciones y donde puedan acudir. Es una forma directamente de hacer ese control social y jurídico. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esas respuestas y por todos aquellos comentarios que nos están presentando a través del chat. A todos muy amables por su participación.